Hola, ¿cómo andan? Bueno, después de varios días retomamos los videos de teoría de física 1. En este caso nos toca meternos con el tema de dinámica de rotaciones, que es uno de los temas más arduos por ahí del curso. Y por lo tanto, como vamos al día hasta el momento, por suerte, decidí tomar un camino más corto. Es decir, vamos a cortar camino un poco entre medio de la teoría para introducirnos en esto de la dinámica de rotaciones o dinámica del cuerpo rígido, como también se llama habitualmente. Les pido fuertemente que todo lo que empecemos a ver a partir de ahora sea respaldado por material complementario que ustedes puedan tener, y obviamente con la resolución de problemas y consultas también que nos puedan hacer para ir saldando las dudas que se vayan generando. Primero vamos a ver un breve repaso del contexto en el que estamos dentro de lo que es el estudio del movimiento de los cuerpos. Después vamos a ver por analogía cuáles son las relaciones que hay entre lo que es el movimiento de traslación o la dinámica de traslación, que es lo que ya venimos viendo, y la dinámica de rotación, que es lo que empezaríamos a ver como cosa nueva en esta clase. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la cantidad de movimiento angular. Para esto voy a tomar un problema de la guía de dinámica de rotaciones. Y por último vamos a hacer una introducción a lo que es el cálculo de momentos de inercia, que me interesa que lo vean al menos una vez. Después todo lo que sea momento de inercia en general lo vamos a sacar de tablas, es decir, no vamos a tener que hacer cálculos de momento de inercia, pero me interesa que sepan de qué se trata. ¿Bien? Empecemos entonces con un breve repaso de dónde estamos parados. Este gráfico ya lo mostré en videos anteriores. Recuerden que el recorrido que venimos siguiendo para estudiar el movimiento de los cuerpos es el siguiente. Empezamos estudiando al principio una partícula puntual, es decir, un punto que tiene masa, que lo único que puede hacer para moverse es trasladarse. No tiene sentido que un punto rote o gire. ¿Bien? Entonces, cuando veíamos toda la dinámica en los videos anteriores, siempre pensábamos en partículas puntuales, ¿sí? Que solo podían trasladarse en el espacio. A partir de ahí pasamos a ver lo que es un sistema de partículas. Un sistema de partículas es simplemente un conjunto de varios de estas partículas puntuales que, bueno, además de trasladarse, pueden rotar, ¿bien? Porque ya ocupan cierta extensión en el espacio. Entonces, nosotros hasta el momento solo vimos lo que tiene que ver con traslación de sistemas de partículas, vimos lo que es la cantidad de movimiento del sistema, la cantidad de movimiento del centro de masa, la velocidad del centro de masa, pero todavía no nos metimos con la parte de rotaciones. Entonces, todo lo que vamos a empezar a ver ahora unifica estas dos etapas del estudio. Unifica la parte del estudio del sistema de partículas con la parte del estudio de un sistema que tenga infinitas partículas, que es lo que nosotros llamamos también como cuerpo rígido. ¿Bien? Obviamente un cuerpo rígido es lo más parecido que podemos tener en el estudio de la dinámica a un cuerpo real, ¿bien? Que además de trasladarse en el espacio, como todos sabemos, pueden rotar, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de partículas puntuales y de su dinámica de traslación, vimos que eso estaba regido básicamente, entre otras cosas, por la segunda ley de Newton, que relacionaba la fuerza neta que actúa sobre esa partícula con su aceleración, o bien con el cambio de su cantidad de movimiento lineal, ¿bien? Que es el vector P. Cuando pasamos al sistema de partículas, vimos que seguíamos teniendo una segunda ley de Newton muy similar a la que ya veníamos viendo, donde ahora la masa era la masa total del sistema, y la aceleración que estaba involucrada en esta ecuación es la aceleración del punto que corresponde al centro de masa del sistema, que ya sabemos lo que es, ¿sí? Y esto se puede relacionar también con la variación de la cantidad de movimiento total lineal de este sistema de partículas. Ahora vamos a pasar a ver sistemas de muchas partículas, es decir, cuerpos, que, como dije recién, además de trasladarse, pueden rotar. O sea que acá, además de tener en cuenta la segunda ley de Newton, que es la misma para un sistema de partículas, vamos a tener otras cosas que involucran todo lo que tiene que ver con la rotación, es decir, todo lo que tiene que ver con la dinámica angular o de rotaciones, ¿sí? Los cuerpos del mundo que nos rodean, como ya sabemos, no son puntuales y por lo tanto se mueven de una manera mucho más compleja que un punto, porque además de trasladarse, pueden rotar, ¿sí? De todas maneras, por más
complejo que sea el movimiento de cualquier cuerpo que se les ocurra, ese movimiento siempre se puede reducir a una suma o a una composición de un movimiento de traslación con un movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de movimiento se puede reducir a una composición de una traslación y una rotación en el espacio, o varias rotaciones y varias traslaciones, ¿sí? Lo bueno de esto, y por eso vamos a cortar camino nosotros en este estudio, es que todo lo que ya vimos para la dinámica de traslación, es decir, fuerzas, cantidad de movimiento lineal, velocidades lineales, aceleraciones lineales, etc., tiene muchísima analogía con todas las cantidades que intervienen en la dinámica de rotación de un cuerpo o un sistema físico en general, ¿sí? Y vamos a aprovechar esas analogías para hacer una introducción a este tema de una manera un poco más intuitiva y no meternos mucho en el berenjenal de la teoría que, como podrán verificar en el apunte, es bastante pesada. Bien, empecemos a ver entonces cuáles son estas analogías entre la dinámica de traslación y la dinámica de rotación, ¿sí? Hasta el momento veníamos viendo siempre dinámica de traslación, es decir, siempre nos preocupábamos por cómo eran las fuerzas que actuaban sobre una partícula o sobre un sistema, y a partir de la ley de Newton sabíamos cómo esa fuerza produce una aceleración o un cambio en la cantidad de movimiento lineal de ese cuerpo o sistema, ¿sí? Entonces, en dinámica traslacional tenemos la presencia de fuerzas que al actuar sobre un cuerpo le pueden producir un cambio en su cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal es el vector P, que ya hemos visto, que es el producto de la masa de la partícula por su velocidad, o si estamos hablando de un sistema de partículas, es el vector P sería la cantidad de movimiento lineal total de ese sistema, m sería la masa total del sistema, y esta velocidad sería la velocidad que corresponde al centro de masa del sistema, ¿sí? Vimos la segunda ley de Newton para traslaciones, que era, bueno, que el hecho de tener una fuerza distinta de cero, una fuerza neta distinta de cero, produce la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, o bien una aceleración, ¿sí? Cuando entramos en rotaciones, nos vamos a empezar a interesar por lo que llamamos torque. El torque es producido por una fuerza cuando la fuerza actúa de determinada manera, ¿bien? Acá hay cierta analogía. Fíjense que ahora en vez de fuerza dice torque, ¿bien? O sea, en vez de fuerza para rotaciones nos vamos a empezar a preocupar por los torques, por la acción de torques, que al actuar sobre un cuerpo o sistema producen un cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿sí? En traslaciones las fuerzas producían variaciones en la cantidad de movimiento lineal. Ahora en rotaciones los torques son los que van a producir una variación en la cantidad de movimiento angular de ese sistema, que es una cantidad nueva que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Para graficar lo que es un torque, yo pongo este dibujito que está acá abajo, en el que está actuando una fuerza, ese vector rojo, sobre un cuerpo que está formado por un cuadradito, un cubito, unido por una varilla a un eje de giro, ¿sí? Entonces, si yo aplico la fuerza de esta manera, esta fuerza tiene lo que se llama un brazo de palanca o un brazo de momento, se llama de distintas maneras, pero lo que produce el hecho de que esta fuerza tenga ese brazo de momento es que aparece lo que llamamos un torque, es decir, bajo el efecto de esta fuerza, este cuerpo que está acá va a rotar alrededor del eje de giro que está dibujado ahí, ¿sí? La definición matemática del torque es la que aparece ahí abajo, es decir, el torque alrededor del eje que pasa por O se calcula como el producto vectorial del vector posición que ubica el punto de aplicación de la fuerza por la fuerza, ¿sí? Entonces, el vector torque es un nuevo vector que vamos a empezar a considerar que va a ser el responsable de que los sistemas o cuerpos puedan alterar su estado de movimiento rotacional, ¿sí? Obviamente hay maneras de aplicar esta fuerza en la que no hay torque, y eso uno lo puede ver de la propia definición de torque. La manera en la que el torque es cero es que el vector posición sea paralelo a la fuerza, es decir, si yo a esta fuerza la aplicara en esta dirección radial, ya sea hacia afuera o hacia adentro, estos dos vectores serían paralelos y no habría torque, es decir, ese cuerpo no podría girar si yo aplico la fuerza de esa manera, ¿sí? O sea, no hay torque, por lo tanto no hay manera de que ese cuerpo rote. También es cero si el punto de aplicación es cero, o sea, si yo a esta fuerza la aplico directamente sobre el eje, o
supongamos sobre la bisagra de una puerta, no hay manera de que yo pueda hacer girar la puerta para abrirla. ¿Bien? En ese caso, lo que está pasando es que el vector posición que ubica el punto de aplicación de la fuerza es 0. Por lo tanto, el producto vectorial me da 0 y el torque es 0. ¿Sí? Entonces, no puedo abrir una puerta si aplico la fuerza directamente sobre la bisagra. ¿Bien? Siempre que abrimos una puerta, lo hacemos donde está el picaporte, que está completamente alejado de la bisagra. ¿Bien? Cuanto más cerca de la bisagra nos vayamos con nuestra fuerza, más difícil nos va a resultar abrir esa puerta o hacer girar esa puerta, porque menos torque estaríamos produciendo. ¿Bien? Cuanto más grande el torque, mayor es el cambio que podemos producir en el movimiento rotacional de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo las cantidades que van a ir apareciendo que son análogas a lo que pasaba en traslaciones. Por ejemplo, antes teníamos la cantidad de movimiento lineal cuando hablábamos de traslaciones, ahora vamos a tener la cantidad de movimiento angular, ¿bien? Que para una partícula se define de esta manera como el producto vectorial de R por P, es decir, toda partícula que tenga una cierta cantidad de movimiento P y se esté moviendo con algún vector posición respecto de algún origen de coordenadas, entonces vamos a poder asignarle a esa partícula, además de una cantidad de movimiento lineal, una cantidad de movimiento angular, que va a medir de alguna manera o va a representar su estado de movimiento rotacional alrededor de ese origen de coordenadas. ¿Bien? Ahora, si tenemos, por ejemplo, un cuerpo rígido, esto lo vamos a volver a ver un poco más adelante, la manera de calcular la cantidad de movimiento angular es hacer este producto de una cantidad que llamamos I por el vector velocidad angular. ¿Bien? Esto tiene mucha analogía con la cantidad de movimiento lineal. Yo ahora la señalo. Ahora, en vez de cantidad de movimiento lineal, tenemos cantidad de movimiento angular. En vez de velocidad lineal, vamos a tener velocidad angular. Y en vez de masa, vamos a tener esta cantidad I. Que lo que hace esta cantidad I, que se llama momento de inercia, es medir, de alguna manera, cómo se distribuye la masa en el espacio. Porque ahora estamos considerando rotaciones de los cuerpos. Cuando los cuerpos pueden rotar es porque tienen cierta extensión espacial. ¿Bien? Entonces, su masa puede estar distribuida en el espacio. Entonces, ya no tenemos masas puntuales, sino que tenemos distribuciones de masa de determinada manera alrededor de algún eje de giro. ¿Bien? Entonces, la cantidad de movimiento angular se puede calcular para una partícula como el producto vectorial del vector posición de la partícula por su cantidad de movimiento lineal, o bien para un sólido que está haciendo una rotación pura alrededor de un eje, lo podemos calcular como el momento de inercia por su velocidad angular alrededor de ese eje. ¿Bien? O sea, cómo está distribuida su masa por cuán rápido está girando. ¿Sí? Esta cantidad es perfectamente análoga a la cantidad de movimiento lineal y de hecho están relacionadas porque la cantidad de movimiento angular se calcula en base a la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? La segunda ley para rotaciones también es análoga a la segunda ley para traslaciones. Y ahora básicamente lo que vamos a tener que hacer en rotación es reemplazar las cantidades que teníamos en traslaciones con sus análogos para rotaciones. Por ejemplo, ya sabemos que en vez de fuerzas ahora vamos a tener torques. ¿Bien? Torques podemos tener actuando mucho sobre un sistema, entonces lo que nos va a interesar para la dinámica rotacional es la suma de los torques o el torque neto. ¿Sí? A la cantidad de movimiento lineal la reemplazamos por la cantidad de movimiento angular. A la masa la reemplazamos por el momento de inercia o por cómo es la distribución de masa en el espacio. Y a la aceleración lineal que teníamos antes, ahora la reemplazamos por la aceleración angular. ¿Bien? Que también sabemos es un vector que mide cuán rápido cambia la velocidad angular de un cuerpo que está rotando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la segunda ley de Newton, tanto para traslaciones como para rotaciones, se puede pensar de manera análoga, simplemente reemplazando los equivalentes para rotaciones de lo que teníamos para traslaciones. ¿Sí? Acá yo pongo una tablita en la que dejo más explícito todavía cuáles son las cantidades que son análogas. ¿Bien? Además de estas hay otras que me llevaría varias diapositivas más ponerlas a todas, por eso me limité a poner las más importantes. Esta que está acá es la masa, que es la masa de un punto. Ahora, cuando hablamos de rotaciones, hablamos de cómo es la distribución de masa, es decir, pensamos en el momento de inercia,
que es cómo se distribuye espacialmente esa masa, y esta cantidad de momento de inercia, así como la masa de una partícula mide cuánto se resiste esa partícula a ser acelerada, entonces el momento de inercia es también una medida de cuánto se resiste un cuerpo a ser acelerado angularmente. ¿Bien? La velocidad lineal que veíamos antes, ahora el equivalente en cuanto a rotaciones es la velocidad angular, que ya sabemos que el módulo de la velocidad angular en general se puede pensar como el cociente entre una velocidad lineal y un radio de giro. ¿Bien? Sabemos que la velocidad angular es el cambio de la posición angular en función del tiempo. Antes teníamos cantidad de movimiento lineal, ahora tenemos cantidad de movimiento angular, que la podemos calcular en base a la cantidad de movimiento lineal para una partícula o bien para un cuerpo que está girando. Lo podemos calcular como el momento de inercia de ese cuerpo, es decir, cómo se distribuye la masa de ese cuerpo, por la velocidad angular de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento angular es una de las cantidades más importantes de la dinámica rotacional porque es la que mejor representa el estado de movimiento rotacional de un cuerpo. ¿Sí? Antes teníamos fuerzas, ahora tenemos que considerar torques, que son los que pueden producir rotaciones, que los torques se calculan a partir de una fuerza. O sea, para que haya un torque tiene que haber una fuerza, pero hay que tener en cuenta que según cómo actúa esa fuerza, puede que el torque sea cero. ¿Bien? O sea, aún habiendo fuerzas, puede haber torque igual a cero. ¿Sí? Y el torque es la acción que puede producir una variación de la cantidad de movimiento angular. De la misma manera que la fuerza es la acción que puede producir una variación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Bien? Espero que quede clara la analogía que estoy intentando mostrar. Antes teníamos aceleraciones lineales, ahora nos vamos a interesar por aceleraciones angulares, es decir, cómo cambia la velocidad angular de los cuerpos, que es lo que mide de alguna manera la rotación, el movimiento de rotación del cuerpo. Ya sabemos por lo que vimos antes que el módulo de la aceleración angular en general se puede calcular como el cociente entre la aceleración lineal y el radio de giro. Esto es muy análogo a esto, fíjense. Eso ya lo sabemos de cuando vimos movimiento circular. Y la segunda ley, tanto para traslaciones como para rotaciones, que acabamos de ver en la filmina anterior, son prácticamente iguales, salvo que hay que reemplazar fuerzas por torques, cantidad de movimiento lineal por cantidad de movimiento angular, masa por momento de inercia y aceleración lineal por aceleración angular. ¿Bien? Acá yo puse este dibujito para mostrar más gráficamente cómo están relacionadas algunas de estas cantidades. Acá puse una masa que está describiendo un movimiento de rotación alrededor de este eje de giro, que yo le llamo O, con una cierta velocidad angular omega, ¿bien? Alineada con el eje Z en este caso. Entonces a esta masa le podemos asociar una cantidad de movimiento P que va a ser m por b. ¿Bien? Entonces, como esta masa está girando alrededor de este eje a una cierta distancia, va a tener asociado un momento de inercia, ¿sí? Que se puede calcular de una manera más o menos complicada, todavía no sabemos bien cómo, pero tiene asociado un momento de inercia, eso es lo importante. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo pretendo mostrar cómo hacer rápidamente un cálculo de esta cantidad de movimiento angular. ¿Bien? Entonces, como tenemos un radio de giro, tenemos una cantidad de movimiento lineal y vemos que esto tiene también un momento de inercia y una velocidad angular, entonces podemos hacer el cálculo de cuál es la cantidad de movimiento angular de esa partícula. ¿Bien? Ese cálculo sería hacer el producto vectorial de R por M por B. ¿Bien? Como estos dos vectores R y B o P son perpendiculares entre sí, entonces el módulo de este vector L va a ser simplemente el producto de los módulos de estas cantidades. Entonces nos queda M por R cuadrado por omega, donde acá usé que esta velocidad tangencial se puede escribir por esta relación como omega por R. Bien, por eso queda acá el R cuadrado. Esto lo pueden demostrar como ejercicio si quieren. Entonces, esto que está en violeta corresponde al vector omega. El vector omega es omega a lo largo de K. ¿Bien? Eso es lo que está escrito acá. Entonces, todo lo que sobra, si uno compara con esto que tenemos acá de I por omega,
Todo lo que sobra en azul correspondería al momento de inercia de esta partícula respecto de este eje de giro, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar más adelante. El momento de inercia de una partícula puntual de masa m que está girando alrededor de un eje con un cierto radio r es el producto de m por r cuadrado. ¿Bien? Ese es el momento de inercia para una partícula puntual. Más adelante vamos a ver cómo se generaliza el momento de inercia para cuerpos que tengan cierta extensión. ¿Bien? Entonces, lo que me interesaba mostrar acá era simplemente un cálculo rápido de cómo la cantidad de movimiento angular se puede relacionar con el momento de inercia, es decir, con la distribución de masa, y con la velocidad angular en un movimiento de rotación. ¿Bien? O sea, al final de cuentas, esto nos queda que el L respecto a este eje de giro O es el momento de inercia respecto a este eje de giro por la velocidad angular. ¿Bien? Todas las cantidades, repito, en las que interviene el vector posición van a depender fuertemente del eje de giro que se esté tomando como referencia, ¿sí? Esas cantidades son la cantidad de movimiento angular, el momento de inercia y el torque principalmente, ¿sí? Hagamos en esta sección un ejemplo de cómo calcular la cantidad de movimiento angular en uno de los problemas de la guía, el problema 1A de la guía número 8 de rotaciones. En este problema se nos da este sistema de 4 masas que están girando con una cierta velocidad angular constante y conocida y están distribuidas de esta forma, formando una cruz, digamos, con brazos que tienen un largo 2R sería en este caso. En la guía creo que da el largo de toda esta varilla. Yo acá le pongo R a la distancia que hay entre el centro, el eje de giro, digamos, y la posición de la masa. ¿Bien? Entonces todos estos son datos conocidos, tanto la masa, que son todas iguales, como la velocidad angular y el radio de giro de esa estructura. ¿Bien? Entonces, en este problema se nos pide calcular cuál es la cantidad de movimiento angular de este sistema. Hay varias maneras de hacer este problema, como suele pasar con los problemas de física. Yo voy a elegir una, que por ahí me parece la más instructiva. En este caso nosotros tenemos 4 partículas idénticas que están describiendo un movimiento circular alrededor de un mismo eje de giro. ¿Bien? Todas esas partículas están girando acopladas entre sí. Es decir, podemos pensar que todas estas partículas conforman un cuerpo rígido, y acá estas varillas, no lo dije recién, pero se consideran de masa despreciable. Es decir, toda la masa del sistema está concentrada en las 4 esferitas que están en los extremos de las varillas, ¿sí? Entonces, el L total de este sistema se calcula como la suma de los L's, o sea, de las cantidades de movimiento angular de cada una de las partículas. Eso es análogo a lo que pasaba con la cantidad de movimiento lineal total de un sistema cuando hablábamos de traslaciones, ¿sí? La cantidad de movimiento lineal total de un sistema es la suma de todas las cantidades de movimientos lineales de sus partículas, y acá pasa lo mismo. La cantidad de movimiento angular total de un sistema es la suma de todas las cantidades de movimiento angular de cada una de las partículas que integran ese sistema. Entonces, si nos fijamos en la definición de la tabla de recién, la cantidad de movimiento angular es el producto vectorial entre un vector posición y una cantidad de movimiento lineal. ¿Bien? Entonces tenemos 4 cantidades de movimiento angulares, porque tenemos 4 partículas que están rotando. Entonces tenemos 4 términos de la forma R por P, ¿sí? Cada una con su vector R y su vector P, que en este caso es un sistema simétrico, por lo tanto estos términos van a ser obviamente muy similares entre sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Acá yo estoy haciendo un gráfico de la vista superior de este sistema, es decir, lo estoy mirando de arriba. Veo el vector omega que viene hacia nosotros. Tenemos las 4 masas dispuestas de esta manera, cada una con un vector P que apunta en dirección tangencial al círculo. ¿Bien? Y estos son los vectores posición que ubican cada una de esas partículas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer estos 4 productos vectoriales. Eso es lo que voy a hacer ahora. Tomando este sistema de referencia, pensando que la dirección de omega coincide con z, que la dirección horizontal coincide con x y la vertical con y, como se toma habitualmente, entonces uno puede verificar por la regla de la mano derecha que si hace el producto vectorial con la mano entre estos vectores, siempre obtenemos
un vector L individual que apunta en la dirección z positivo, es decir, en la dirección de omega, en la misma dirección que omega. ¿Bien? Verifíquenlo después ustedes a eso. Si hacen R1 por P1, resulta un vector que tiene la misma dirección que omega. Si hacen R2 por P2, pasa lo mismo. Si hacen R3 por P3 y R4 por P4, de nuevo, pasa lo mismo. Entonces, la cantidad de movimiento angular total de este sistema es la suma de 4 vectores que van a ser iguales, ¿bien? Porque son 4 partículas iguales que giran de la misma manera alrededor del mismo eje, ¿sí? Entonces, todos estos vectores, R1 con P1, R2 con P2, R3 con P3 y R4 con P4, son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, para hacer cada uno de ellos, tenemos que hacer simplemente el producto de sus módulos. Por lo tanto, acá tengo M por V1, que proviene del vector P1, y R, que proviene del vector posición, y lo mismo para las demás partículas, y todas tienen dirección en Z, positivo. ¿Bien? Entonces, de esa manera tenemos resuelto, digamos, cómo son los productos vectoriales para poder sumar y obtener el vector cantidad de movimiento angular total de este sistema. Entonces, siguiendo con este cálculo, acá tenemos V1, V2, V3 y V4, que son las velocidades lineales o tangenciales de estas partículas, que son todas iguales, porque esto gira todo con la misma velocidad angular. Por lo tanto, yo acá lo voy a escribir en términos de omega. ¿Bien? Recordemos que la velocidad tangencial se puede escribir como omega por R. ¿Bien? Entonces nos queda 4 veces m, o sea 4 masas, por la velocidad angular de esas masas, por el radio de giro de esas masas al cuadrado, todo alineado a lo largo de la dirección z positivo. ¿Bien? Si hacemos el mismo ejercicio que hicimos hace un ratito y pensamos que el producto de omega por el versor k conforman la velocidad angular, el vector velocidad angular, entonces todo lo que sobra tiene que corresponder al momento de inercia de este sistema, es decir, a cómo está distribuida esa masa. ¿Bien? Entonces, el momento de inercia de este sistema particular respecto de este eje de giro es 4 veces m por r cuadrado. Y m por r cuadrado, como vimos hace un ratito, es el momento de inercia de una partícula puntual de masa m que gira alrededor de un eje de giro con un radio r. ¿Bien? Entonces, algunas cosas importantes para remarcar en esta parte es primero que ya vimos que el momento de inercia mide la resistencia de un sistema o de un cuerpo rígido a cambiar su estado de movimiento rotacional. ¿Bien? También vimos que el momento de inercia se relaciona con cómo se distribuye la masa alrededor del eje de giro. ¿Bien? Y de esta manera podemos hacer la analogía de que el momento de inercia es la cantidad análoga a la masa, pero para el caso de rotaciones. ¿Bien? Recordemos que la masa es la resistencia de una partícula a cambiar su estado de movimiento lineal. ¿Sí? Bien, por último, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular un momento de inercia y algunas cuestiones más que tienen que ver con esta nueva cantidad que estamos viendo. ¿Sí? En general, el cálculo del momento de inercia de un cuerpo es importante porque esta cantidad determina, como dijimos recién, cuál es la resistencia de ese cuerpo a cambiar su estado de movimiento de rotación. ¿Bien? Para una partícula puntual, esto es más que nada un repaso de lo que acabamos de ver, de masa m, vimos que el momento de inercia de esa partícula se puede calcular como m por r cuadrado, donde r es el radio de giro de la partícula. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cuerpos con muchas partículas? Es decir, distribuciones continuas de masa, y bueno, la respuesta obvia es que tenemos que hacer una integral. ¿Bien? Tenemos que sumar, si pensamos que un cuerpo lo podemos subdividir en muchos puntos con masa, ¿bien? Con masas diferenciales. Entonces, si queremos calcular el momento de inercia total de ese sistema, vamos a tener que hacer una integral a lo largo de todos esos diferenciales de masa. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer un ejemplo. Estos cálculos en general suelen ser complicados, yo elegí un ejemplo simple, pero lo bueno es que no hay que hacer estos cálculos para resolver problemas porque vamos a tener siempre a disposición tablas de momento de inercia que nos evitan estos cálculos que suelen ser engorrosos. ¿Bien? Entonces pensemos en este ejemplo simple que me interesa que lo vean para que alguna vez vean cómo se calcula un momento de inercia desde cero.
Pensemos en esta varilla de largo L, que tiene una masa total M, que está homogéneamente distribuida, ¿bien? Es decir, la distribución de masa a lo largo de la varilla es constante, eso quiere decir que es homogénea. Y pensemos que tiene un diámetro despreciable, por eso le llamamos varilla, ¿bien? O sea, su largo es mucho mayor a su diámetro, ¿sí? De tal manera que podemos hablar de que esta masa se distribuye linealmente a lo largo de esa varilla. Y pensemos que gira por este eje que está dibujado acá, con línea de punto, con una cierta velocidad angular, ¿bien? Por el momento no nos interesa describir su movimiento de rotación, lo único que nos interesa ahora es calcular cuál es el momento de inercia de esta varilla respecto de este eje de giro, ¿sí? Eso después, una vez que lo conozcamos, lo vamos a poder usar para calcular su cantidad de movimiento angular, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se hace este cálculo? En primer lugar, se puede pensar que esta varilla está conformada por muchísimos diferenciales de masa, infinitos diferenciales de masa, desde una cierta posición hasta otra cierta posición. ¿Bien? Yo voy a ubicar el origen del sistema de coordenadas en el medio, por una cuestión de simetría. Entonces vamos a tener que hacer una integral de todos los momentos de inercia de cada uno de esos diferenciales de masa. Ya vimos que para una masa puntual que gira alrededor de un eje de giro determinado, el momento de inercia es el producto de esa masa por el radio al cuadrado, el radio de giro al cuadrado. Es decir que tenemos que ir sumando todos esos productos para cada uno de estos diferenciales. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que integrar es esta cantidad x al cuadrado, que esto equivale al radio de giro de cada diferencial de masa, por ese diferencial de masa. ¿Bien? Y la integral la hacemos entre menos L sobre 2 y L sobre 2 para cubrir todo el largo de la varilla, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, acá en la integral tenemos un diferencial de masa, pero tenemos una variable x acá, ¿bien? Entonces, de alguna manera tenemos que acomodar las cosas para poder hacer la integral, para poder resolverla. Entonces, lo que hacemos es pensar que los diferenciales de masa, mejor dicho, aprovechamos el hecho de que la varilla es homogénea, es decir, que cada diferencial de masa se va a corresponder con un cierto largo diferencial de esa varilla multiplicado por la densidad de masa lineal de esa varilla. Bien, por eso acá hago este cambio de variable, digamos. En vez de pensar en un diferencial de masa, pienso en la densidad de masa de la varilla por un diferencial de x. Bien, esto equivale a un diferencial de masa. La densidad es constante, porque suponemos que la varilla es homogénea, entonces puede salir afuera de la integral. Entonces nos queda la integral de x cuadrado por dx. Si resolvemos esa integral, vemos que esto nos da delta por x cubo sobre 3, y a esto tenemos que evaluarlo en los extremos de integración. Si hacemos esa cuenta, obtenemos esto que está acá, y como resultado final, obtenemos 1 sobre 12 de la densidad de la varilla por su largo al cubo. ¿Bien? Ahora, siguiendo un poquito más, vemos que si uso uno de estos L multiplicado con delta, tengo la masa total de la varilla, porque esta es la densidad lineal de masa de la varilla multiplicado por todo su largo, eso me da su masa total. Y entonces nos queda finalmente que el momento de inercia de esta varilla alrededor de ese eje particular que pasa por su centro es 1 sobre 12 por la masa de la varilla por el largo de la varilla al cuadrado. ¿Bien? Entonces, conociendo el momento de inercia, como ya dije, podemos calcular cuál va a ser la cantidad de movimiento angular de este cuerpo cuando gire alrededor de este eje con una cierta velocidad angular. ¿Bien? Les dejo como ejercicio, que es básicamente copiar lo que ya hicimos recién, pero en un sistema un poquito más complicado, que es una placa, digamos, una placa rectangular, también homogénea, es decir, que su masa está homogéneamente distribuida en toda su extensión, tiene una masa total m y tiene largos a y b. ¿Bien? Y consideramos que su espesor, en este caso, es despreciable frente a los largos a y b. ¿Bien? Entonces hay que hacer una integral, en este caso, en 2 dimensiones. ¿Sí? Les pido demostrar que, como ejercicio, les repito, después ya no vamos a tener que hacer más esto porque vamos a usar tablas de momentos de inercia, pero les pido para que sepan de dónde vienen esos momentos de inercia, que calculen al menos una vez estos 3 momentos de inercia para esta placa. ¿Bien? Es decir, primero hay que considerar este eje de giro, el I1,
y hacer la integral a lo largo de toda esa superficie. Eso tiene que dar esta cantidad que está acá. Después pensar que este es el eje de giro. ¿Bien? O sea, esto sería, el I1 sería que la placa gira así, el I2 sería que gira así, y el I3 sería que gira así. ¿Bien? Entonces, según cómo gire el cuerpo, la masa de ese cuerpo se distribuye de distinta manera alrededor del eje de rotación, y por eso cambian los momentos de inercia. ¿Bien? Bueno, les dejo ese ejercicio para que lo practiquen un poquito. Y acá, bueno, seguimos un poquito más. Les quería mostrar que para otros cuerpos rígidos, los momentos de inercia pueden ser más o menos complicados. En el caso de una esfera, que es el cuerpo más simétrico que conocemos, los 3 momentos de inercia a lo largo de todos estos ejes de simetría son iguales. ¿Bien? El momento de inercia, acá lo pongo como una matriz, porque en realidad es una matriz, es un tensor de segundo rango, es decir, que tiene se puede representar como una matriz de 3×3. La matriz del momento de inercia se puede diagonalizar, es decir, siempre se pueden encontrar 3 ejes que hagan que esta matriz sea diagonal, que todos los elementos fuera de la diagonal sean 0 y que nos queden estos 3 elementos en la diagonal. ¿Bien? Esos 3 ejes particulares que hacen que esta matriz sea diagonal se llaman momentos principales de inercia. ¿Bien? Y son los ejes que mejor coinciden, digamos, con la simetría del cuerpo. El momento de inercia, lógicamente, tiene que ver con la simetría del cuerpo, tiene que ver con cómo está distribuida la masa alrededor de algún eje. ¿Bien? Entonces, obviamente, estos cálculos son bastante complicados, hay que hacer integrales triples para poder resolver esto, por eso no se hacen estos cálculos a mano, sino que se usan tablas. ¿Sí? Entonces, si tenemos una esfera que gira, por ejemplo, alrededor de I1 o alrededor de uno de sus diámetros, entonces su momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos un cilindro que gira por su eje principal en I3, entonces el momento de inercia es este que está acá, 1/2 de m por r cuadrado, y si gira alrededor de estos otros ejes, en esos casos será esta expresión la que corresponde al momento de inercia para ese giro, para esa rotación. ¿Bien? Fíjense que el cilindro tiene 2 momentos de inercia que son iguales, porque es simétrico de manera... tiene simetría axial. ¿Bien? Entonces eso hace que este momento de inercia sea igual a este y que este sea distinto. ¿Bien? Entonces cada cuerpo, según su geometría, va a tener sus momentos principales de inercia, o sea, sus ejes de simetría, y en las tablas de momento de inercia en general aparecen todos los momentos de inercia para que los tengamos a mano y no tengamos que hacer todo el cálculo engorroso de las integrales. ¿Sí? Bueno, como última cosa, quería mencionarles el teorema de Steiner, porque es importante para resolver problemas, o también se llama teorema de los ejes paralelos, que ahora van a ver por qué es importante. Supongamos que conocemos el momento de inercia de un cuerpo arbitrario, yo en este caso puse como ejemplo una esfera, alrededor de uno de sus ejes de simetría. Por ejemplo, yo acá estoy tomando I1, es decir, considero la rotación de esta esfera alrededor de un eje que pasa por I1. ¿Bien? A ese momento de inercia lo conocemos, de hecho es 2/5 de mr cuadrado, que ya dijimos. O sea que si esta esfera estuviera girando alrededor de este eje, para calcular su cantidad de movimiento angular simplemente tengo que multiplicar ese momento de inercia por la velocidad angular. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si la esfera no gira alrededor de ese eje, sino que gira alrededor de un eje paralelo? Por ejemplo, imaginemos que esta esfera orbita alrededor de ese eje. Es decir, su velocidad angular ahora yo la voy a alinear con este eje, ¿sí? Que llamo I1'. Este es un eje paralelo a este. ¿Bien? Entonces, el teorema de Steiner me permite encontrar el momento de inercia de esta esfera alrededor de este eje cuando conozco el momento de inercia para este eje que es paralelo al que a mí me interesa. ¿Bien? Suena un poco trabalengua, pero cuando hagan problemas lo van a empezar a aplicar a esto y van a ver su utilidad. ¿Sí? Entonces, estos dos ejes, que son paralelos, están separados a una cierta distancia d. ¿Bien? Entonces, el teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia de este cuerpo girando alrededor de este eje I1' con esta distancia, ¿bien? Lo puedo escribir o lo puedo calcular como el momento de inercia de esta esfera
por un eje que pasa por un diámetro paralelo a este otro eje I1', más la masa de la esfera por la distancia esta al cuadrado. Fíjense que esto que está acá equivale al momento de inercia de una partícula puntual. Es decir, el teorema de Steiner nos dice que podemos escribir el momento de inercia de un cuerpo que gira alrededor de un eje que puede ser paralelo a otro que conocemos, en este caso I1, pero tenemos que sumarle el hecho de que toda esta masa se puede pensar como una masa puntual que está separada de este eje una cierta distancia d y que está girando alrededor de él. ¿Bien? Entonces hay que agregarle esa contribución, digamos, al momento de inercia, ¿sí? Entonces, esto que está acá en general uno lo tiene de tablas, son los momentos de inercia a lo largo de los ejes principales, y esto es lo que hay que agregar cuando desplazamos el eje de giro una cierta distancia respecto de un eje principal de inercia. ¿Bien? Entonces, esto lo van a ver cuando resuelvan problemas, así que es importante que lo puedan entender. Cualquier cosa, recuerden, siempre estamos disponibles para las consultas que tengan. Bueno, con esto termino este video y va a haber otros videos de dinámica rotacional metiéndonos un poco más en la complejidad del tema. ¿Sí? Quería hacer este video como introductorio para que ya tengan vistos los conceptos y sepan después de qué estamos hablando con cada uno de ellos. Bueno, nos vemos la próxima.